Bueno, pues ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Abierta, este espacio de la diversidad. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor conocido como COPRED. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, y es que en el 2014 la Asamblea General de la ONU proclamó al 13 de junio Día Internacional de justo la sensibilización sobre el albinismo, con el objetivo de prevenir los ataques y la discriminación contra personas con albinismo. Bueno, pues para conocer más sobre este tema, hoy tenemos súper invitados. Está Elizabeth Aldrete y Jorge Rodríguez. Ellos son los directores de la Fundación Piel de Luna Albinos de México AC. Ella es maestra en psicología especializada en prácticas narrativas con enfoque en prevención y atención de la violencia de género. En tanto, él es técnico en informática administrativa. Tiene un certificado por el Instituto de Cultura Italiana de la Ciudad de México y cuenta con estudios en lengua de señas mexicana. Bueno, pues ambos se encuentran con Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED y especialista en temas de discriminación e igualdad. Así que vamos con ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pita, Paco. Pues muchísimas gracias, Elizabeth y Jorge, por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un tema que hasta ahora no habíamos cubierto en nuestros programas y que para nosotros es muy importante justamente porque es un tema totalmente invisibilizado. Entonces agradecemos muchísimo su presencia, la presencia de la Fundación Piel de Luna en este programa. Y pues empecemos por el principio, ¿no? Claro. ¿Qué es el albinismo? Así es. Bien, pues el albinismo es una condición genética que se caracteriza por la ausencia parcial o total del pigmento. La melanina se genera a través de una enzima llamada tirosinasa, que sin ella no se produce la melanina, que da el tono de piel con todas las variaciones que tenemos, ¿no? El albinismo no solo es como yo, voy a decirlo, ¿no? Una ausencia total, sino también tenemos diversos tipos que se generan hasta 7 tipos y de los cuales se derivan hasta 15 subtipos. En este sentido, pues podemos decir que todo va a ir variando por la cantidad de melanina presente en ojos, en pelo y un poco en piel. Eso es, generalmente, eso es lo que es el albinismo. ¿Y el albinismo es una condición que se adquiere genéticamente, es hereditario? ¿O cómo es que se adquiere o se nace con albinismo? Sí, pues el albinismo es una condición genética y nos interesa mucho llamarlo así. Se maneja a veces un trastorno, demás, pero es una condición genética como otras, ¿no? Es un gen recesivo y para que se presente, los padres, madre y padre deben de ser portadores del gen. Entonces, si el padre o la madre no tiene este gen, no se va a presentar el albinismo porque como que subsana, ¿no? Al otro. Sí. Y por eso se presenta el albinismo. Es decir, los dos, o sea, la pareja tendría que tener, ser portadores del gen para transmitirlo a sus hijos. Así es. ¿Y se da siempre? O sea, ¿pueden nacer todos los hermanos con la condición o es pues la lotería? Como se dice, biológicamente no podemos manejar un 100% de la asertividad. Todo se maneja en porcentajes de 99%. Como bien pueden, como bien no. Mis papás son portadores, pero no todos mis hermanos somos albinos. Muy bien. Eso es un dato. ¿Es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Definitivamente, si lo llamamos una condición genética, como otras muchas, no está asociada con enfermedades de algún tipo. Tiene algunas características que, como se le llama la baja agudeza visual, ¿no? El nistagmo, el tono de piel, nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? El movimiento ocular involuntario de los ojos. Y que varía de persona a persona. Sí. Pero no hay otra enfermedad, no hay una enfermedad asociada, ¿no? con esta condición. Ok. Y entonces, ¿qué más podríamos hablar sobre el albinismo como una condición? ¿Algo que quisieran también pues algo muy particular es las personas no albinas, vamos a llamarlo, tienen melanina, entonces lo que genera es una protección natural contra el sol. Sí. Cuando existe la exposición solar, empieza a producir más melanina al cuerpo y protege la piel. Obviamente que tampoco deberían de hacerlo. En nuestro caso, como no hay esta protección natural,
Lo que pasa es que el sol pasa directamente y Claro. genera quemaduras. Ok. Quemaduras que son peligrosas, ¿no? Para nuestra piel, y por eso nosotros hay una tendencia más a padecer cáncer de piel. Ok. Así ok. es. Tienen que proteger su piel de manera muchísimo más cuidadosa, digamos, que una persona no albina. Exacto, tener más cuidado en este sentido, Sí. con la exposición solar. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría platicar sobre la fundación, ¿Ok? porque también es un importante tema. ¿Cuál es el tema que trabajan directamente? O sea, ¿socializan la condición del albinismo? ¿Trabajan directamente con personas albinas? En fin, que nos platiquen un poco de la Fundación Piel de Luna. Vaya, pues Fundación Piel de Luna yo la inicio con un proyecto de generar información valiosa simplemente por internet, hasta que me doy dando cuenta que estamos en un contexto donde no hay información ni de parte de la comunidad médica, educativa, es escasa, ¿no? En diversos asuntos. Entonces, bueno, yo propongo, basándome en mi experiencia, que es necesario crear información valiosa. A través de esto empiezo a generar información que empieza a tener éxito, Sí. empieza a tener buenos resultados. Recuerdo una anécdota saludando a todos los amigos argentinos, que uno de ellos me dice, yo la primera vez que tuve internet busqué albinismo y me salió tu página. Ajá. Entonces dice, eso fue para mí, dice, por eso me da gusto platicar contigo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una de las anécdotas que tenemos de cuando esto inicia, va pasando el tiempo y tengo la oportunidad de que se convierta en una asociación civil. Afortunadamente, podemos decir que somos la primera y la única asociación civil para que atiende este sector de la población. Y bueno, pues es para enfocar la información, reunir a todas las personas, que se visibilice, que se escuchen, Sí. que no se sientan en este contexto abandonado, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas con albinismo hay en México? ¿Tenemos una cifra, un aproximado? No, en realidad no, estamos trabajando con ello. Ujú. Sin embargo, pues nos vemos con las limitantes, por ejemplo, de que la gente llene una base de datos, las personas, y si no tienen acceso, ¿no? La condición se presenta en toda la especie humana, no Claro. discrimina Sí. por clase social, género, por nada, ¿no? Sí. Entonces, aquellas personas que no tienen acceso a estos medios, pues no vamos a saber en dónde están, tenemos que acercarnos. Ujú. Sí hay estadísticas que es como de una en cada 13,000, ¿no? Ok. Pero pues en este trabajo pues empieza a salir aquellas personas, ¿no? Que estaban a lo mejor muy en zonas rurales, incluso Sí. saben, aquí estamos, ¿no? Claro. Entonces, dar una cifra de México no la Sí, sé. no Habrá hay. de otros países, pero no de México. Para el próximo censo, creo que no se No se incluye incluye. una pregunta No. sobre albinismo. incluye. Bueno, pues habría que verlo para el otro, Ajá. ¿no? Para, Sí. para tener certeza sobre el número de personas que tienen esta condición y poder, pues allegarles información para que Exacto. puedan acceder a servicios y derechos. Claro. Entonces, otra pregunta que también recurre, ¿afecta la condición del albinismo en el desarrollo de las personas? Pues va a afectar mucho desde el contexto en el que crezca socialmente, la información que esté a la mano, la Sí. información que se le dé a la familia, Ujú. la misma que se le dé a los maestros. Tenemos casos donde la misma familia contribuye a que no crezca en un ambiente propicio. Nos ha tocado casos donde pues las mamás alejan a los niños de sus abuelos porque dicen comentarios fuertes. Sí. Otros casos donde los médicos inician diciendo cosas que tu hija va a nacer ciega o va a quedar ciega. Entonces, bueno, pues también eso afecta desde el entorno familiar. Claro, ¿no? toda la discriminación asociada a la falta de información. Exacto, y también está el otro extremo donde está un médico que sí conoce el tema y que dice, no, pues tu hijo va a crecer con esto y esto y esto y va a tener un desarrollo normal, Sí. ¿no? O sea, son dos lados totalmente distintos. Por supuesto, y sobre todo el hecho de contar con información, ¿no? Sí. En la medida en la que las personas que tienen la condición no tienen la información, sus familias o sus comunidades, pues esto acrecenta la discriminación y la violencia. ¿Existen estos mitos en México sobre las personas albinas, como existen, por ejemplo, en África?
Sí, desafortunadamente lo escuchamos muy seguido. Por ejemplo, uno cercano es el que son hijos del diablo, por ejemplo, ¿no? O que no son hijos o hijas del padre, ¿no? Se duda de la paternalidad, Claro. no es mío porque no se parece a mí. Sí. O que son seres mágicos, ¿no? También Sí. son angelitos, que se asocian mucho, pero sobre todo o que como es una enfermedad se les va a pegar. Sí. Entonces hay que alejarse porque se pega, Ya. ¿no? Y que Sí. excluyan en la infancia, sobre Sí. todo, a los niños y niñas. Y bueno, me gustaría que platicáramos en el siguiente corte un poco sobre la historia que nos platicaban, sobre el médico, pero me gustaría saber, en su experiencia ahorita con la fundación, ¿cómo se da la información desde los médicos o las médicas hacia las familias? ¿Hay una buena formación entre los médicos respecto de la condición o no la hay? Yo creo que es muy carente. O sea, yo no... O sea, en su experiencia, digamos, en el trato con Sí, otras entre personas, médicos y de la personas, ¿no? fundación. Por así decirlo. Sí. Sí, es complicado porque está el médico que tal vez se informa un poco más. Entiendo, no estoy contra la comunidad médica, ¿no? Sí. Pero también No. ellos solamente conocen que es el albinismo simplemente como un asunto genético, Sí. no más allá. Sí, ¿no? sí. Entonces sí es un tema muy, muy rebuscado que tenemos que ampliarlo. Por supuesto. Vamos a ir a un corte y ahorita continuamos platicando sobre justamente estos estigmas y discriminación que sufren las personas que viven con albinismo. Ahorita, no le cambien. Y ya estamos de regreso en Ciudad Abierta. Este es un espacio en el que todas y todos tienen un lugar especial. ¿Sabías que en algunas comunidades las creencias y los mitos en torno al albinismo han generado supersticiones, actitudes y prácticas culturales que ponen en peligro constante la seguridad y la vida de las personas con albinismo? Exactamente. Por eso es importante escucharlos. Vamos con Geraldina, con Elizabeth y con Jorge. Muchas gracias, Pita y Paco. Sí, pues estábamos platicando justamente sobre los estigmas, la discriminación, los mitos que hay en torno al albinismo y queríamos platicar sobre algunas anécdotas que han escuchado desde la fundación. Nos contabas sobre lo del médico, no sé si quisieras compartirlo. Sí, nos ha tocado muchos casos, no voy a decir que solamente México, Sí. sino en muchos países nos ha tocado los mismos anécdotas, que nace una niña, nosotros tenemos el movimiento ocular involuntario que se llama nistagmus, como ya se había comentado, y el médico le dice es que su hija es ciega. ¿Pero por qué es ciega? Sí, Es que no logra fijar los ojos. sí. ¿No? Entonces, bueno, ese dato para un médico que lo diga, para una mamá que está desinformada, Claro. es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí tenemos que mediar la información, ¿no? Entonces, la mamá se comunica con nosotros y nos dice, es que me dijo que mi hija es ciega. Entonces le digo, bueno, vamos a ver poco a poco, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es cierto que es ciega. Claro. Dice, yo cuando la saco a la luz, la niña cierra los ojos y les lastima. Dije, bueno, está teniendo un estímulo, Sí. ¿no? Quiero que empieces a hacerle ejercicios a ver cómo reacciona ante lo que tú le dices que siga. Dice, no, pues es que sí lo sigue. Le dije, nosotros tenemos nistagmus, no Sí. quiere decir que no fijemos la vista. Esto también voy a hacer el paréntesis, para nosotros el nistagmus no nos altera la percepción de los espacios, Sí. no altera que se nos mueva el mundo, ¿no? O sea, no va a cambiar. Sí. El cerebro hace su trabajo y nos estabiliza la imagen, voy a decirlo de esa manera, Bien. para que quien lo escuche, quien lo vea, no tenga esa preocupación de su hijo. Sí. Podemos correr, podemos salir, hacer todas las actividades necesarias y que se nos antojen, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí, ese es justamente el tipo de información que se tiene que compartir y que están compartiendo ustedes a través de su página. Si nos quisieran dar los datos de la fundación, de la página, ¿dónde los pueden localizar? Sí, pues en redes nos pueden la página oficial de la fundación es www.fundacionpieldelunaalbinosdemexico.com. Todo junto. Ajá, Aquí sí, ya la es acaban larga. de poner ahorita en Exacto. la pantalla. Así Entonces, en esa página pueden acceder a toda esta información y también a datos de contacto con ustedes. Así es, y bueno, aprovecho para
comentarles que justo estamos trabajando por... Tenemos objetivos, ¿no? Uno es visibilizarlo, visibilizar el albinismo. 2, crear redes entre las personas con albinismo. Entonces, no solo se queda como el trabajo de los que sabemos con las personas, no. Mucho incluimos sus experiencias, sus saberes y pues los ponemos en contacto entre ellos para que generen lo que ellos necesitan, ¿no? Claro. Ellos y ellas. Pero sí ofrecemos servicios que hemos visto que son los que se necesitan informados, desde psicología, optometría, dermatología y oftalmología. Ok, que serían, digamos, la atención médica más oportuna, digamos, Sí, que exacto. requiere una persona con albinismo. Así es. También es importante destacar algo que también me gustaría conocer de ustedes, es ¿qué necesitarían hacer las autoridades para incluir a las personas con albinismo en la sociedad? O sea, desde la formación en las instancias de salud pública hasta las escuelas, en fin, ¿qué estrategias han desarrollado ustedes o han pensado ustedes? Hemos desarrollado ya con aproximadamente varios profesores, profesoras, que ellos mismos se han acercado a nosotros. Es que tengo niños con albinismo en mi salón, ¿qué podemos hacer? Entonces hemos acudido a las escuelas o ellos mismos han acudido con nosotros. Se les dice las perspectivas de cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? ¿Qué es bueno para nuestra vista? ¿Cómo es una realidad de cómo funciona nuestra vista? No vemos borroso. La verdad es que mucha gente dice que vemos borroso, pero no vemos borroso. Se han desarrollado técnicas donde la luz no influya en nuestra visión para que nos permita ver el pizarrón, otras técnicas por ejemplo, una muy simple, que se la mencionamos a los profesores. Cuando ustedes escriban en el pizarrón, díganlo. Váyanlo diciendo y eso a la persona con albinismo, al alumno, le va a funcionar. Claro. El aprendizaje va a ser igual, ¿no? Bueno, eso ante educación, ¿no? Sí. Medicina, vamos a decir que el albinismo, en el aspecto de la visión, tiene sus rangos. No todos los albinos tienen la misma capacidad visual. Sí, nos decías al principio que hay como grados, digamos. Sí, así es. No todos tenemos el mismo grado de visión, Sí. ¿no? Hay personas que ven mucho mejor, hay otras que ven menor, así, ¿no? Pero nos ha tocado el caso donde se les ha negado el certificado de discapacidad a personas que tienen niveles muy bajos de visión, ¿no? Hay personas que dices, bueno, pues está bien, no te lo dieron porque pues tú hasta manejas, ¿no? Sí. Pero hay personas que tienen una degradación visual muy fuerte y se las han negado, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A que Yo también quisiera saber por qué se debe. se sabe. Sí, bueno, también. me refiero debe ser un estigma, Sí. pero a lo que voy es, o sea, ¿se considera entonces que porque la persona es albina no hay una afectación a su vista por esta condición o qué podría ser, digamos, para poderlo corregir? Quisiera yo como identificar un poco el fundamento de la práctica discriminatoria. A lo mejor se tiene estándares, ¿no? De dónde es discapacidad, dónde sí, dónde no. Sí. Y no escuchamos las voces de las personas que Claro. dicen, para mí está siendo difícil. Algo que mencionabas y que creo que es importante comentar es justo cómo traer la voz de la agenda pública, ¿no? Estos temas, una mujer en particular nos hacía sugerencias muy puntuales, como por ejemplo las vías, ¿no? Que es para las personas con albinismo y todas las demás personas, ¿no? Banquetas que son irregulares, puestos que no permiten transitar de manera libre. Camiones, por ejemplo, nos comentaba, hay que pongan números en vez de las letritas de hacia dónde va, que la persona diga hacia dónde va el camión, eso hace el estar mucho más sencillo. Claro, claro, que tengan, digamos, que sean tomados en cuenta e incluidos en la sociedad. Claro. Sobre esto, justamente el día de mañana vamos a tener un evento en COPRED, en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, General Prim número 10. Vamos a tener un evento justo porque mañana se conmemora el Día Internacional del Albinismo y una de las mesas tiene como objetivo precisamente generar una agenda pública para que las autoridades puedan tener conocimiento de cuáles son las necesidades de las personas albinas. Entonces, pues con eso despedimos el programa. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos mañana en COPRED y regresamos con Pita y con Paco.
Muchísimas gracias, Geraldina. Y pues bueno, así es como terminamos, como damos fin a este espacio de Ciudad Abierta, donde todos tenemos un lugar, Paco. Justamente, y es justo una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Bueno, pues ya lo saben que nos vemos aquí el próximo miércoles a partir de las 5:30 de la tarde para una nueva emisión de Ciudad Abierta. Pero, ¿nosotros? Nosotros mañana en punto de las 3 de la tarde con el ombligo de la luna. ¿Y Muchas hoy, Pita? gracias. En la repetición nocturna a las 11 de la noche. ¿Y mañana? A las 3 de la tarde. ¿Y mañana en la noche? ¿Qué es esto? ¿Una prueba? Hasta mañana.